queremos presentar a esta hora al senador Jorge Enrique Robledo, orgullo tolimense, quien hoy presenta su libro Sin pelos en la lengua en la librería Pérgamo de Ibagué. Senador, con los muy buenos días, y por fin Petro decreta el fin del proceso de paz con el ELN. ¿Cómo le parece? Pues muy buenos no, días. Acá me está dando la chiva, como se dice. Dando Juan la Pablo, chiva bueno, y la primera opinión en Colombia. Sí, bueno, con mis saludos y un saludo muy querido a los ibaguereños. Aquí me siento no juego de local. De local, me alegra mucho estar aquí. Eso que acaba de decirme Juan Pablo, no conozco los detalles, pero bueno, eso lo que indica es agravamiento de la violencia en Colombia, hasta donde yo logro entender la noticia. Y eso, por supuesto, a mí no me puede alegrar. ¿Sí? Eso se vuelve otro fracaso del gobierno del presidente Petro, pero es un fracaso. ¿En qué ha fallado la paz total? ¿Él ha sido muy complaciente con los grupos delincuenciales? Es que ¿Se demoró mucho? ¿Qué pasa ahí? Ese es un tema complejo. Lo cierto es que ese es un fenómeno de 60 años. Entonces, eso tiene unas raíces muy profundas, y quienes han estado en eso toda la vida, pues si no tienen la idea de salirse de eso, es muy difícil que esos procesos puedan terminar llegando a buen puerto. Juan Pablo, yo en ese libro que acabo de publicar explico una cosa, es que esas guerrillas en la historia de Colombia son decisiones políticas, ¿sí? Que mientras esa decisión política no cambie, esos son organizaciones que se van a quedar en esa lucha armada por siempre. Yo creo que ese es el caso que nos ocupa en este momento. Y por supuesto, frente a eso, las equivocaciones del gobierno, que también son muchas, etcétera, ahí veníamos con Wilson hablando de eso, pues también cuentan. Pero yo lo que quiero insistir es que esto lo que puede significar, y me parece muy grave, es el escalamiento de ese conflicto, de esa violencia. Y esa es una violencia que al final terminan pagando, son las... Pues, ¿quién? La gente, los ciudadanos, los campesinos, los comerciantes, los transportadores, y eso me parece terrible. Digamos que yo no me puedo alegrar de una situación como esa, porque esto es más violencia para Colombia, ¿cierto? Jorge Enrique Palacios, le escucha y ve Jorge Enrique Robledo. Senador, siempre un privilegio verlo acá en Ecos del Conveima, un abrazo muy cordial. Lo sigo con mucha vehemencia a través de las redes sociales y a través de su accionar político en el país, que es tan importante en momentos tan difíciles para nuestra patria, con un gobierno que usted lo cuestiona a diario, pero que gran parte de los colombianos sientan su descontento y ven reflejadas sus palabras también como el reflejo de la opinión pública nacional. Ya se va a acabar el gobierno Petro y sin lugar a dudas ha dejado más fracasos que logros. ¿Cuál considera usted debe ser la prioridad del gobierno nacional en esta parte final que se avecina, y máxime con la crisis fiscal con la que entrega el país en este año tan difícil para las regiones? Pongámosle un poquito de humor a esto. Digamos que su prioridad debería ser no equivocarse tanto, ¿sí? O sea, porque es que realmente la capacidad de este gobierno para equivocarse es toda, ¿sí? Y ese es probablemente el principal problema que tenemos. Yo veo ya muy difíciles las circunstancias con él, que acierten las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, yo he sostenido desde el principio del gobierno que él ha debido hacer un esfuerzo por crear más riqueza en Colombia, y él a eso no le interesó. Los temas de corrupción de este gobierno son demasiado graves. No sé si ustedes vieron el informe de La Silla Vacía, un informe de 31 páginas, yo lo amplifiqué, lo reseñé, en donde se cuenta la historia de cómo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, se trajo un par de españoles a que hicieran negocios en Colombia, de intermediarios de los intereses de las transnacionales extranjeras y los amigos de Petro cuando él fue alcalde. Bueno, y después los volvió a traer cuando llegó a la presidencia de la República, y además le regaló la nacionalidad. Entonces los errores de Petro son demasiados, de todos los tipos, errores muy gruesos, pequeños. Por ejemplo, en estos días dijo, vamos a empezar la austeridad. Y yo digo, ¿cómo así? Se gastó 28 meses en entender que un deber de un gobierno es la austeridad. Es que en Colombia no sobra la plata. Yo suelo decir que aquí tenemos el síndrome de la cobija cortica, que los recursos nacionales son tan escasos que si usted se tapa los pies se le destapa arriba, y al revés, ¿cierto? Y viceversa. Y sí, Petro, claro, entonces apenas nos anuncia eso, y entonces yo puse un mensaje que dije, bueno, entonces ahora sí entendemos cómo es el cuento de los 51 viajes al exterior en sus 2 primeros años de gobierno. Eso es despilfarrar la plata. De esos hay viajes que hay que hacer, y yo lo reconozco, pero 51, además los avionados
manadas de petristas viaticando, o sea, viviendo sabroso mientras el país se descuaderna y los recursos hacen falta. Doctor Robledo, de ¿qué maneras. piensa? Quiero hablarle mucho de la especialidad suya, el agro. ¿Qué piensa de las zonas agrícolas que está estableciendo con exclusividad en ciertos sectores donde ya protestaron en Antioquia, el Tolima también en el norte se vería un poco perjudicado porque le quieren imponer esto a los municipios como usurpando un poco las funciones territoriales de los POT? No puedo estar de acuerdo con eso. O sea, yo creo que ese es uno de los errores de Petro. Él no logra entender que él es el presidente de la República, pero aquí hay otros poderes, los poderes departamentales y los poderes municipales, y esos poderes hay que respetarlos. Hay que respetarlos. Sí, porque son cosas que están en la Constitución y en la ley. Que a él no le gusta eso, bueno, pero es que él tiene que cumplir con la Constitución y la ley. Y muchas de esas administraciones locales son alcaldes que son contradictores de Gustavo Petro, eso también es un derecho, eso es parte del ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, con mayor razón, él no puede llegar a imponerse sobre esos sectores, pues por encima de las administraciones ¿Qué locales. decirle a los alcaldes del norte, de Casabianca, de Herbeo, del norte de la cordillera tolimense, Honda, por Dios, donde les quieren imponer esta temática? Yo creo que deben, no conozco los detalles y cómo es la legalidad del asunto, pero yo creo que ellos tienen el derecho a resistirse, ¿cierto? Es decir, Sí. a exigir que sus fueros, que son producto de la elección popular, Sí. tan respetable es la elección de un alcalde como la elección Sí. de un presidente. Entonces eso tiene que ser con la Constitución y la ley en la mano, Sí. pero políticamente hablando, Petro tiene el deber de ser respetuoso, inclusive con quienes no son sus partidarios. Es que ese es parte del problema de Petro. Él Senador ve como Robledo. enemigos a todos los que no son sus partidarios. Eso es un error también. Ex senador Robledo, varios senadores encabezados por David Luna, entre otros, le pidieron al canciller y al gobierno de Petro que no renegocien el acuerdo del TLC con los Estados Unidos hasta que no se posesione el nuevo gobierno de Trump. ¿Qué va a pasar usted que es experto en este tema del mal negocio que se hizo con los Estados Unidos y qué va a pasar en el gobierno de Trump con ese TLC? Bueno, ustedes saben que yo soy súper crítico del TLC, yo me opuse todo lo que pude, logramos aplazar 5 años la entrada en vigencia de eso, ¿cierto? Petro ha sido partidario de los TLC, siempre fue partidario, yo eso lo explico en el libro que publiqué. Y eso que están haciendo en este momento es un sainete de menor cuantía, porque es hablando no del conjunto de los TLCs, ni del TLC con Estados Unidos, sino de algún aspecto que tiene que ver con cómo se resuelven ciertas cosas por la vía judicial. Ahí hay charlatanería de Gustavo Petro en lo que viene haciendo, no nos dejemos engañar. El problema más grave de los TLCs hoy en Colombia es lo que están hablando los arroceros. Es que si no se resuelven esos problemas, el arroz se va a terminar quebrando, no ya, pero se va a quebrar más adelante, por tarde en el 2030. Y a partir del 2026 empieza a quebrarse la leche en Colombia, porque nos van a inundar de leches y quesos norteamericanos y europeos. Eso que están haciendo, ese ruidito que están haciendo es pura demagogia del gobierno de Gustavo Petro. Enrique Daza debe estar por publicar, él es un especialista en esto, un artículo donde explica esto, que tiene sus complejidades técnicas, pero eso es charlatanería de Gustavo Petro. Petro es pro TLC, lo demuestro hasta la saciedad, hasta la saciedad. Doctor Robledo, uno de los temas más importantes en Colombia también y que ha sido objeto de conversación en estos días es la política de vivienda de Gustavo Petro y el gobierno nacional, pero históricamente la política de vivienda en Colombia ha sido muy cuestionada. Ese es un factor también preponderante en su investigación y en su visión del Estado. ¿Cuál considera que debería ser ese conducto para que cada día más colombianos tengan acceso a una vivienda de calidad y en condiciones razonables? A ver, en Colombia el Estado subsidia la producción de vivienda desde hace muchísimos años, por allá desde los años de 1930. El ICT, ¿se acuerdan del ICT? Los más veteranos nos acordamos, era un instrumento del Estado para dar vivienda subsidiada. Después de eso ha habido otras formas de subsidio, cuando se acabó el ICT. Bueno, y eso de los subsidios a la vivienda es en todos los países del mundo. O sea, en general en las economías de mercado hay muchos ciudadanos a los que no les alcanzan sus propios recursos para pagarse una vivienda, porque una vivienda siempre es una cosa muy costosa, las tasas de interés, los créditos de largo plazo y todo. Entonces, cuando Petro reduce o acaba con los subsidios a la vivienda en Colombia, lo que se está es estrangulando ese sector. Esas clases medias, específicamente de ese tipo de vivienda, pues no la van a poder adquirir. Y eso le va a pegar un golpe durísimo a la economía nacional, porque en parte los subsidios
en la industria o en el agro, en lo que sea, tienen como uno de los propósitos dinamizar la economía. Estén seguros que los constructores tienen que estar súper aburridos, porque esos negocios de los constructores, los edificios que hacen, si los compradores no están subsidiados, esos productos no se venden. Eso es otra salida en falso de Gustavo Petro, porque es que, aun cuando él dice que es economista o es economista, la capacidad de Petro para equivocarse en economía es realmente Ahí acaba de nombrar el asombrosa. presidente de Colombia delegados en el Banco de la República. No entiendo qué es lo que pasa con las demoras en la posesión de los directivos de la CREC. Camilo Sánchez, presidente nuevo de los gremios económicos del país, senador Robledo, pide que el gobierno le gire los subsidios a las electrificadoras y al sector energético y que se pague la opción tarifaria. ¿Qué piensa usted de un posible y eventual apagón financiero que denuncia Camilo Sánchez? El riesgo es muy alto. Es que el país, y digamos esto es un problema que no armó Petro, este es un problema que viene desde antes. Yo quiero también ser preciso en eso. Es que la economía colombiana está súper mal desde hace mucho rato, siempre había venido mal, pero la pandemia le pega un golpe durísimo, y eso es lo que hereda Petro. Es más, yo sostengo que Petro en buena medida gana la presidencia porque hubo un voto de castigo contra los gobiernos anteriores, Juan Pablo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que los recursos del Estado colombiano son insuficientes frente a las necesidades del país, y eso se está expresando de todas las maneras. Todo este lío de las electrificadoras, ¿sí?, en las que se combina con que la gente está tan pobre, por ejemplo, en la costa atlántica, con que no tiene con qué pagar las tarifas. Aquí hay un problema, voy a enfatizar, lo mencioné ahorita, pero lo voy a volver a enfatizar. A mi juicio, el principal problema de Colombia es que Colombia produce muy poca riqueza. Muy poca riqueza que se expresa en el desempleo de los ciudadanos, con que las empresas no pueden prosperar como deberían prosperar, con que el Estado es un Estado débil. Entonces, vuelvo a mi ejemplo de la cobija cortica. Aquí en el conjunto de la economía, los recursos públicos, Juan Pablo, son tan pequeños que si usted se tapa los pies con la cobija, se le destapa arriba y le da frío, y si se tapa arriba, se destapa abajo. Eso es lo que está concretándose. Y a eso se le tienen que sumar, bueno, primero la herencia que le llega a Petro, eso hay que decirlo con franqueza, el país ya estaba muy mal antes de 2022, es más, Petro gana porque hay un voto de castigo contra los gobiernos anteriores, eso es historia patria. Pero el problema que tenemos con Petro es que en vez de llegar a solucionar los problemas, llega a montar un montón de pleitos y a tomar un poco de decisiones arbitrarias, y no se enfoca en las cosas en que se debe enfocar, y entonces toda esa crisis que viene desde antes le está estallando en las narices. Eso es lo que tenemos. Entonces el recaudo se le cae. ¿Sí? Hoy lo explica el de la DIAN que acaban de sacar, y claro, si a usted se le cae el recaudo y además anda despilfarrando la plata en lo que no debe ser y no toma las decisiones correctas ni estimula la economía, pues a usted todos los problemas se le crecen. Entonces, en las manos de Petro está estallando una crisis que viene desde bastante atrás, eso es clarísimo. Miren, yo les doy esta cifra. Como si se estuviera para apagando un incendio. Exacto, con gasolina. Con gasolina, ese es un buen ejemplo. ¿Eso es lo que está pasando en este momento hoy en Colombia? Ese es un buen ejemplo. Increíble, Jorge. En parte apaga el incendio con gasolina. Mire, yo les doy este dato, perdónenme, Juan Pablo, agrego esto. La deuda pública y privada en dólares de Colombia es de 200.000 millones de dólares. Sirva esa deuda y le paraliza las finanzas. O sea, una parte enorme de los recursos del Estado colombiano se van pagando deuda. O sea, de gasto que ya se hizo. Entonces ahí tenemos un lío muy grave y Petro lo maneja súper mal. Doctor Robledo, en el tal concilio que finaliza hoy, que citó Gustavo Petro, se especula que varios de los miembros del gabinete van a salir a ser candidatos presidenciales o territoriales nuevamente en esa búsqueda que tiene Petro de prolongar su mandato en otras personas. ¿Usted ve viable que el gobierno de Gustavo Petro ponga candidato o que el mismo proceso de la izquierda en Colombia vuelva a tener el poder en las próximas elecciones presidenciales? Por ahí yo di una entrevista en El Colombiano, que El Colombiano tituló una frase que yo dije: Petro se va a aliar hasta con el diablo para ganar la presidencia del 2026. Petro salió bravísimo pues a quejarse, ¿cierto? Pero es verdad. O sea, Petro va a hacer todos los esfuerzos del mundo, aliándose hasta con el diablo. Se alió hasta con el diablo para ganar la presidencia, y ahora pues para poner un amigo de él, ¿para qué? No para que arregle los problemas de Colombia, sino para que le cubra las espaldas. Todos los presidentes en la historia de Colombia quieren poner un heredero
en buena medida para que les cuide las espaldas, ¿cierto? Para que les ponga un procurador amigo, un contralor amigo, ¿cómo? ¿Y quién es el diablo? No, hasta con el diablo se expresa de muchas maneras, ¿cierto? Y de muchos apellidos, ¿no? Exacto, el diablo es omnipresente, hay diablos por cantidades industriales, ¿cierto? Se puso bravísimo conmigo. Oiga, senador, pero esa es la realidad. ¿Qué oportunidad le ve usted a Fajardo para las elecciones? ¿Será que sí puede revivir Sergio su candidatura presidencial? ¿Será que el centro ideológico de Colombia sí puede volver a decidir, pero no en cabeza de la izquierda a la derecha, la presidencia del país, sino en cabeza de un candidato de verdad de centro? Yo soy optimista en que la candidatura de Sergio, bueno, él no ha planteado también, digamos eso, él está apenas como acercándose al tema, mirando a ver qué va a hacer, que es un poco lo mismo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Yo he dicho, de pronto puedo terminar en una campaña de Senado, pero no tengo decisión tomada, Sergio tampoco. Pero lo cierto es que es evidente que Colombia necesita una opción como la que nosotros estamos planteando, Juan Pablo, eso es lo principal. ¿Qué nos va a pasar en el 2026? Viene la candidatura del petrismo, viene alguna candidatura o varias de los que yo llamo los mismos con las mismas, o sea, los que gobernaron antes del 2002. Y hay unos que estamos auspiciando una, no sé cómo llamarla, una tercera posibilidad, una cosa distinta, que no sea que nos pongan a escoger, uso una frase, entre el peor y el más malo, porque eso no tiene sentido. Los de antes del 2022 ya fracasaron y Petro ya fracasó también. Entonces aquí no nos pueden decir, bueno, entonces escoja un fracasado para unirse con él. No, nosotros decimos, ahí no vamos a estar ni con los unos ni con los otros planteando una opción. Y eso es lo que representa una candidatura probable de Sergio Fajardo. Y eso es muy atractivo, porque los colombianos no son bobos, es que aquí ya se le ha dado las oportunidades a mucha gente. Y los colombianos tienen que tomar la verdad. Le íbamos a dar la oportunidad al ingeniero, ¿no? Por ejemplo, pero eso era en representación de los que habían gobernado antes, porque el ingeniero terminó siendo el candidato de ellos. Entonces aquí, en nuestro caso, lo que estamos es bregando a crear un proyecto político que sea de un verdadero cambio para Colombia, un cambio democrático. Por ejemplo, con una posición. En esto sí que se han equivocado todos. El nivel de corrupción de Colombia, Juan Pablo, no empezó en este gobierno. Es que las historias anteriores son bochornosas. Sí, claro, claro. O no son bochornosas, claro. Y si ese problema pues precisamente por eso ganó Petro. El estrangulamiento de la economía. Sí. Todo este lío del libre comercio, la quiebra del agro, la quiebra de la industria, eso viene desde hace 30 años. Yo lo estoy denunciando desde esos días. Y así podemos mencionar otras cosas. La politiquería y el clientelismo, eso de que la política es como una especie de suma de negocios grandes y chiquitos y medianos y todo. Todo eso es lo que tenemos que corregir y es lo que aspiramos con Sergio Vamos con el último tema, Jorge Enrique, con el senador Robledo. Claro que sí, senador. Muchos sectores ideológicos y políticos antagonistas en el país anticipan que la reforma a la salud va a colapsar todo el sistema este año. El protagonista, el ministro tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido objeto de polémica durante todos estos días por la unidad de pago que no corresponde a las expectativas y él se promete a renegociarla, pero a unos márgenes muy bajos que realmente harían colapsar el sistema. ¿Cuál es su percepción como conocedor de este tema con relación a ese diagnóstico? ¿Se va a colapsar el sistema de salud en Colombia? Acuérdese que los más grandes debates de salud en el Congreso de los últimos 20 años los hice yo. O sea, ese es un tema que yo conozco muy bien. Y hay que decir una cosa. Ahí también es el caso en el cual Petro hereda un sector de la salud deshecho. O sea, eso no lo puede uno negar, un sector en déficit, un sector lleno de corrupción, de problemas, de mala calidad de la salud. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Petro, con ese espíritu como de divisionista y confrontacional, en vez de buscar un acuerdo que permitiera reformas de importancia, intentó imponer, y todavía lo intenta imponerle al sector de la salud y a Colombia un acuerdo a la brava. Juan Pablo, acuérdese que a Petro la primer gran división que tiene su gabinete es porque les intentó imponer una reforma a la salud que no querían sus ministros. Y así no es posible que salgan las cosas bien. Lleva ya 2 años y medio de gobierno y no ha sido capaz de aprobar esa norma, pero no ha sido capaz de aprobarla, primero porque él está en minoría en el Congreso. Entonces, pretender arrodillar a todos los congresistas cuando no son sus copartidarios, eso en política es una estupidez. ¿Sí? Pero es también parte del negocio, llamémoslo, de Petro, es que a él eso es lo que le gusta, porque eso es lo que le da aire, es la pugnacidad, ¿cierto? Es mantener a sus barras bravas entusiasmadas, todos los demás son nazis, fascistas, no sé qué, ¿cierto? Pero mientras tanto, el sistema de salud se nos está hundiendo.
¿Usted está de acuerdo con que la UPC se haya aumentado prácticamente la inflación y no se aumente más? Yo reclamé por eso es un error. ¿Cuánto debe ser el aumento de la No UPC tengo la para cifra que sea exacta sostenible? porque eso calcularlo, pero es bastante más, ¿cierto? Es Pero mucho que más, ¿no? La UPC ha sido corta en Colombia desde siempre. Sí. Sí, o sea, aquí hemos tenido un problema de UPC ¿Usted está siempre. de acuerdo con que se estatice la salud en Colombia? No, eso es clarísimo que no, pero entre otras cosas por esto, porque es que eso no es viable. O sea, si usted habla de estatizar, eso fue lo que intentó en su primer proyecto de ley Petro, estatizar en buena medida la salud. ¿Y qué sucedió? Pues que la mitad de sus ministros se le salieron. O sea, ni siquiera los petristas estaban de acuerdo con eso. Es el estilo ultra equivocado de un presidente, es querer hacer cosas que van más allá de sus fuerzas. Uno tiene que hacer política y construir país con la fuerza que tenga. Senador, y no braviar porque a punta de bravatas no se sacan Senador las Robledo, cosas se nos adelante. acaba el tiempo. ¿A qué horas podemos ver cómo se habla de su gran libro en la librería Pérgamo, Sin pelos en la lengua? No, hagamos una precisión. Eso fue ayer, Juan Pablo. Ah, ya pasó. Sí, algún error tuvimos. Por Llenamos Dios. no cupo la gente en el patio de la librería, que es grande. Mucha gente se tuvo que ir porque no cupo, y otros oyeron la charla y las conversaciones que hicimos con Guillermo sin vernos. Guillermo Pérez. Con Guillermo Pérez, que fue el presentador, hizo un trabajo muy bien hecho, nos fue súper bien, estamos muy, muy contentos con la receptividad que tuvimos, y además para mí hubo un gusto grande, y es que vi amigos míos ibaguereños que no ¿Cómo veía hace conseguimos el muchísimos libro? años. ¿En la librería? En la librería. ¿Y en Bogotá? En Bogotá, en todas las librerías, y hoy en Ibagué también está en las librerías, en Pérgamo ¿En está, pero Panamericana se agotó ayer, el libro Sí. está agotado, pero va a volver, Ok. se traen de Bogotá. Perfecto. Senador Robledo, gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, muy amable. Mil gracias, Juan Pablo, a todo su equipo de trabajo, mis saludos. Bueno, Jorge Enrique, ahí tenía usted al senador Orgullo Tolimense. Siempre es bueno escuchar Jorge Enrique Robledo. ¿Cómo le parece? No, por supuesto que sí, un privilegio siempre conversar con el senador en varias instancias. Bienvenido siempre al Ping Pong Político. Y mire, Juan Pablo, cómo esa sintonía con lo que está pasando a nivel nacional, más allá de cualquier sesgo ideológico, se convierte en una realidad cada vez más difícil para el gobierno nacional. Gustavo Petro está en un aprieto económico grandísimo, en un aprieto ideológico también, motivado por sus propios intereses, y está generando un cisma en ese momento a nivel nacional por toda la situación y el recorte a los presupuestos de las regiones que se va a evidenciar desde este año. Ya muchos de los ministros, de lo que se ha hablado a nivel nacional, van a saltar del barco en este momento, no por pretensiones del gobierno mismo, sino en búsqueda también de un escenario político que les permita prolongar ese proyecto que para muchos de ellos defienden con capa y espada hasta el final. Se habla de la salida del director del DPS, Gustavo Bolívar, uno de los principales alfiles del petrismo, y que quiere buscar la candidatura por parte de este sector a la presidencia de la República. Se habla de la exministra de la Salud, Corcho, también, que quiere ser representante por este partido, y de la propia Susana Mohammad, una de las ministras más representativas de la cartera de gobierno en el área del medio ambiente, y que podría ser candidata a la alcaldía de Bogotá. Muchas movidas se van a desprender estos días de las determinaciones que toman, ya que el calendario electoral les permitiría hasta marzo a todos estos ministros y las personas cercanas al gabinete renunciar para aspirar a esos cargos de representación popular. Ahí está el panorama. Colombia, un país democrático que prime la elección popular, y que sea el pueblo soberano el que determine los designios de quienes van a ser sus propios regentes en el futuro. Me alegró verlo y compartir con usted esta mañana. Muchas gracias nuevamente, Juan Pablo, a todos mis saludos.